Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ari Colín, cursante de la licenciatura en Seguridad Pública. En este siguiente video analizaremos el tema de tesis que lleva por nombre Mecanismos de socialización como tratamiento de la seguridad pública, factor de cómo la cultura determina al individuo y a la sociedad dentro del territorio municipal. El área de investigación es seguridad pública. Nuestro tema, seguridad pública, inseguridad y violencia como hecho social. Seguridad pública, disfunciones de la ciudad. Comenzamos. La seguridad pública y violencia urbana en Huehuetoca, Estado de México, y los mecanismos de socialización como tratamientos de la seguridad pública y su factor vinculante de cómo la cultura determina al individuo y a la colectividad en asuntos de propensión a la violencia. Para los seres humanos, la seguridad pública es principalmente una necesidad básica que se asocia a la protección ante las amenazas externas que atentan contra nuestra integridad física y en un grado extremo contra nuestra vida. Entonces, será la funcionalidad de la seguridad pública la que se fragua a lo largo de la evolución de toda sociedad y en su expresión de poder jurídicamente o de derecho positivo que se representa en el Estado, donde se llega a aceptar que proveer seguridad es una obligación primordial de los estados y se convierte en un derecho fundamental de las personas. Por otra parte, expondremos que la seguridad pública no depende exclusivamente de la existencia de delitos, sino de la calidad de vida que el individuo tiene, de los espacios públicos de los que dispone. Será entonces la protección de todas las condiciones de vida de los individuos. Por tanto, quien esté preocupado por tratar a la seguridad ciudadana debe tener un apego íntimo en el tratamiento de la seguridad humana. Comprender este proceso hará tener un abordaje más de la conceptualización de la seguridad pública. La seguridad de modo sostenible, la excepción misma que se exige dentro de una sociedad, la cual deberá de hallarse bajo los rubros de una seguridad amplia, como lo es la seguridad objetiva y la subjetiva. La seguridad objetiva se encuentra medible por indicadores o estadísticas que se aprecian a través de los resultados. La seguridad subjetiva, por su parte, es dada por una percepción a veces alejada de la realidad, pero será el Estado quien debe fortalecer esta apreciación al riesgo, los cuales se vuelven paliativos del progreso y del desarrollo del individuo. Y una tercera será la garantía de una seguridad ciudadana global, que de modo coherente, moderna y que por supuesto incluya al Estado, a las instituciones o personas que deben de estar dentro de un patrocinio, en el cual se podrán diseñar planes de seguridad pública que no podrán ser observados desde lo local, sino que tienen que ser desde un eje global que equilibre a todos los colectivos del país, pues solo de este modo se podrá alcanzar la tan ansiada seguridad pública. Estos cuestionamientos se atañen a una seguridad global, a una seguridad que haga permeante a todo el país. Sin embargo, el tema que nos atañe recae dentro del municipio de estudio. Ahora bien, la seguridad pública es de carácter polidreico y recae en un trilema, como lo son la libertad, la justicia y la seguridad. Sin embargo, los anteriores pasan por una estratificación, misma que marca la diferencia que existe entre seguridad pública y su anhelo por alcanzarla, ya que tales conceptualizaciones no estriban solo en los gobiernos, sino que recaen dentro de los colectivos y dentro de un carácter global, o bien un carácter local, como lo han llamado los expertos. Es decir, la seguridad pública debe ser panorámica desde un aspecto multidimensional, policéntrico y contingente. Aspecto mismo en donde se analiza a la seguridad desde la libertad y la neolibertad. Así pues, dentro de estos albores, la primera será las sociedades de bienestar, cae dentro de una revolución tecnológica social, en donde la política criminal es racional y humana, en el que lo importante es el individuo, la estructura social y por supuesto la familia. En la segunda, la sociedad neoliberal se caracteriza
porque a través de la globalización se abre una extrema brecha entre la clase social de élite y la clase obrera, pues aquí ya no existe un dominio de riesgos, por tanto se vuelve consustancial, a donde coexisten o coexistimos entre otros riesgos como los peligros atómicos, el crimen organizado, etc. Es decir, vivimos en una permanente inseguridad, en donde existe una desorientación social y donde hay una pérdida de la identificación o acción colectiva. Misma idea de la política criminológica que se ve afectada por la pérdida de esta conexión social. Ahora bien, como lo menciona Ulrich y su Sociedad del Riesgo y su discurso que reza: a mayor desarrollo hay mayor riesgo, a mayor riesgo hay mayor peligro, a mayor peligro mayor inseguridad, a mayor inseguridad hay más miedo. Entonces, la sociedad visualiza a la criminalidad como un riesgo individual y ya no como un fenómeno de riesgo social o colectivo, donde se prima la fuerza del mercado y la propia iniciativa del individuo. Se habla del homo prudens, el hombre prudente, que con un cálculo racional propio debe tomar providencia para protegerse, aspecto de donde nace una política nueva de seguridad pública, que es la justicia matemática del seguro. Por otra parte, el clima del miedo o la cultura del miedo, el discurso de las medidas cotidianas que contribuyen a este miedo de la sociedad, y justamente en este discurso de solidaridad social se observa al estado descentralizado de esta responsabilidad mutua, de proteger a los individuos, dejando al individuo entonces tomar sus propias precauciones, misma que hace que el ciudadano se sienta desprotegido. En esta racionalidad, el Estado deja de lado su paternalismo e invita al ciudadano a tomar sus propias riendas, en donde muchas veces, no solo dentro del municipio, sino en pueblos de América Latina, se van a ver ajusticiamientos populares consuetudinarios. Es decir, estas colectividades tomarán la justicia por sus propias manos, desde medios individuales o de razón colectiva, afectando todo lo anterior a la conciencia social. Entonces, el Estado tiene que fortalecer el sentimiento de seguridad ciudadana. Tiene que existir una doble estrategia: fortalecer la seguridad objetiva con medidas instrumentales y tecnológicas, y a la seguridad subjetiva, que no son otros que las medidas para neutralizar estos sentimientos, emociones y de miedo para esta traumatización social. A la sazón de la propuesta que implicamos será estabilizar esta psique social. Hay que recuperar la confianza en el Estado. La política criminológica debe ser comunicativa. Se debe tener una estrategia comunicacional. Tendremos que regularnos dentro de las normas de convivencia y dejar de lado los escenarios desde lo micro, como aquellas expresiones para reconocernos como iguales, y no elevarse a los escenarios macro, al no poder ser solidarios con el resto de los habitantes. Así, los elementos centrales de la seguridad pública se deben de potenciar algunos aspectos como los siguientes: un marco central para el desarrollo de los derechos humanos, que no se limite a la lucha contra la delincuencia, que se vaya más allá de las actividades preventivas o represivas, es decir, trabajar en temas de paz. La concepción democrática de la política, Los desafíos de seguridad pública observables con el crecimiento sostenido del crimen, la cifra negra del delito y la diversificación en la población. La ampliación de los espacios de victimización, es decir, estos espacios han sido generalizados, ya no somos vulnerables únicamente en algún punto. La justicia privada y la privatización de la justicia, o lo mismo que es decir, analizar la justicia por propia mano. El sentimiento o el seguimiento de la reinserción social, un seguimiento pleno de todos los mecanismos de socialización en materia de seguridad pública y, por supuesto, los derechos de las y los policías. Entonces, la seguridad pública es tener confianza entre nosotros mismos y que el mundo que nos rodea. A esto nos referimos al hablar de mecanismos de socialización en el tratamiento de la seguridad pública y de la integración de los individuos en constantes de delincuencia como factor
de la falta de cohesión social. Mismo supuesto, mecanismo social como herramienta de tratamiento de la inseguridad colectiva, en donde trataremos de explicar ciertos procesos de socialización positiva, donde en el ejemplo de una persona cuando nace se encuentra indefenso. Sobrevivir dependerá de la ayuda que le preste su grupo social, pues el individuo es un ser gregario, lo que quiere decir que está en compañía de otros. Por lo tanto, su vida está en una constante integración con otros individuos, tanto al cubrir necesidades biológicas o sociales, o como las implícitas de seguridad. Lo que hace evidente que el proceso de socialización se prolonga a lo largo de su vida. Así los sujetos nos iniciamos en relación a la familia, con los que nos rodean, aumentando un círculo de contacto con otras personas, lo cual ha de socializar en un importante intercambio de ideas, lenguajes o conocimientos. Dicho de otra forma, el individuo se logra apropiar de la cultura en la que vive. Hablar de socialización requiere mencionar sus agentes, gracias a los cuales el sujeto elabora una construcción mental de la realidad social. Empero, la sociedad se ha de manifestar de modo gradual en lo perjudicial a la colectividad, a lo que le hemos llamado la socialización negativa. Es decir, los aspectos de criminalidad y en este aprendizaje de su vínculo con estas redes, que dentro de otras recaen los factores económicos, políticos y sociales, entre otros, son los mismos procesos sociales que se llevan a cabo durante toda la vida del sujeto. Entonces, la socialización es definida como un proceso de transformación o que transforma al individuo social por medio de la innovación, el aprendizaje de la cultura. Con la socialización, el individuo adquiere capacidades que le permiten participar como miembro efectivo del grupo de la sociedad global. En un sentido amplio, la socialización, en el tratamiento de los factores que generan inseguridad pública, analizará la introducción del hombre en el ámbito de la cultura y será este factor de culturización la que determine al individuo en propensión a la violencia. Finalmente, en un sistema global, analizar los antecedentes geofinancieros, geopolíticos, etc., serán tan importantes como examinar el futuro de la seguridad pública, pues hablar de seguridad ciudadana se tiene una connotación con la estabilidad económica, social, y que requiere de un replanteamiento de los principales ingresos de México, pues incómodamente tendremos que mencionar a los siguientes: los dependientes del narco, las remesas provenientes de Estados Unidos, la maquila de la agroindustria, el petróleo y por supuesto el turismo. Agregando a ello el mercantilismo, los diversos tratados que existen dentro del país, que a la fecha suman más de 45 de estos, la no diversificación y la corrupción global, el crecimiento económico, la educación, la justicia penal, mismos factores que producen un Estado fallido, mismos ejercicios también que dejan una profusa desestabilización dentro del pueblo mexicano e inclusive en América Latina, de lo cual estas características no consienten que exista una seguridad pública pujante. Sin embargo, son estas mismas problemáticas, vistas como un inventario de posibilidades, que se dan luz de cómo podrá ser el tratamiento más efectivo para el alcance de la seguridad pública, aunque ésta sea de manera prospectiva o de reconstrucción, y de otras problemáticas sociales, de las cuales nosotros apostamos que serán estos factores de socialización y un imperante factor de la culturización y el entorno social, las que determinan al individuo en proporción a la violencia. Por su atención, muchas gracias.